Muy buenos días, estimados estudiantes. Muy bien, hemos terminado el examen, ¿no? Semana de los exámenes. Ahora pasamos a la otra semana, el otro mes, que es el mes de septiembre, para culminar el trimestre, el segundo trimestre. Entonces, por lo tanto, vamos a tocar ahora, nos toca sobre la cuenca de Madre de Dios y sobre el lago Titicaca. Muy bien, entonces, por lo tanto, vamos a hablar acerca de la vertiente de Madre de Dios o la cuenca de Madre de Dios. Es una subcuenca de la Amazonía. Muy bien, es una subcuenca de la vertiente del Amazonas que recorre pues la mayor parte del territorio regional de Madre de Dios, o sea, todo el departamento de Madre de Dios como estamos observando en esta imagen, para desembocar al final en el río Amazonas, ¿no? En el territorio brasileño. O sea, acá está ¿no? El río Madre de Dios, que va a desembocar en el río Amazonas. Y mientras que el río Amazonas se va dirigiendo, pues, ¿hacia dónde? Hacia el territorio brasileño. ¿Cuáles son sus características de la vertiente del Madre de Dios o la subcuenca de Madre de Dios? Dice que estos ríos, nacen en la cordillera volcánica, ¿no? En esta parte está la cordillera oriental y la cordillera occidental. Entonces, la cordillera oriental, ¿dónde que nace? En la cordillera, muy bien, en la cordillera volcánica. ¿Cuál es su origen? El origen es fluvial, glacial y manantial. O sea, se origina a través de las lluvias, de los glaciales y de los manantiales. ¿Dónde desemboca y cómo se desemboca? ¿En qué forma desemboca? En forma de estuario. Es un solo canal. ¿Cómo es el caudal de estos ríos? El caudal de estos ríos es muy caudaloso y torrentoso. ¿Son navegables? Sí, son navegables. Tienen un régimen regular, o sea, todo el año tienen agua, mantienen su agua. ¿Cómo es el curso de estos ríos? ¿No? El curso es largo. ¿Cómo es la cuenca de estos ríos? La cuenca es exorreica, quiere decir que desemboca hacia el exterior. Bien, entonces esto es el departamento de Madre de Dios, y acá está el río Madre de Dios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por la margen derecha y la margen izquierda, los afluentes y los efluentes. ¿Cuáles son los principales ríos? Los principales ríos de la cuenca hidrográfica de Madre de Dios, como podemos ubicar acá, esta es la cuenca de Madre de Dios. De ahí va cambiando con otro nombre cuando pasa al territorio brasileño con el río Madeira, y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, podemos observar, acá está el río Madre de Dios. Entonces, el río Madre de Dios es el recolector común, por eso es el más caudaloso. Se forma por la unión del río, ¿no? Alto Madre de Dios, acá el río, ¿no? El río Alto Madre de Dios y el río Man. Acá podemos observar el río Man. Muy bien. También dice recorre los territorios de Bolivia y llega hasta Brasil. O sea, recorre los territorios de Bolivia, Perú y llega a Brasil, donde se le denomina como el río Madeira. O sea, cuando sale del territorio peruano, ya cuando pasa al territorio brasileño, se le denomina pues río Madeira. ¿Cuáles son sus afluentes del río Madre de Dios? Los afluentes del río Madre de Dios tenemos, por ejemplo, por la margen derecha, en esta parte, por la margen derecha tenemos al río Inambari. Acá está el río Inambari, el río Tambopata, el río Jeat, ¿no? Jeat, Tambopata, Inambari son los afluentes por la margen derecha. Mientras por la margen izquierda, en esta parte, por la margen izquierda,
están los ríos amigos, acá, los ríos amigos, y los ríos de las piedras, aquí, ¿no? Los ríos de los amigos y el río de las piedras por la margen izquierda, que son los afluentes, ¿no? Cuando yo les pregunté, una práctica en el examen, ¿cuáles son los afluentes del río Madre de Dios por la margen derecha y la por margen izquierda? Por la margen derecha tenemos el río Inambari, el río Tambopata y el río Gea. Y mientras por la margen izquierda tenemos al río Los Amigos, acá Los Amigos, y el río de las Piedras. Muy bien, entonces, por eso es importante el río Madre, Madre de Dios. El río Inambari. El río Inambari son sedimentos auríferos, su afluente es el Sangabán. Ha favorecido pues las construcciones de la hidroeléctrica del mismo nombre, o sea, de la hidroeléctrica de Inambari, ¿no? Hidroeléctrica Inambari. También este río es llamado Río Azul. Nace en el departamento de Puno, en el Nevado de Ananea, ¿no? Este río nace en el Nevado de Ananea y en su recorrido pues se encuentra con diferentes, ¿no? Lavaderos de oro, ¿no? Donde que hay, por ejemplo, zonas mineras. Muy bien, pasamos al río Gea. El río Gea, su desembocadura es el punto más oriental del Perú, ¿no? O sea, es el río más oriental del Perú. También es llamado Aguyama, o sea, el río Aguyama. Forma parte de la frontera natural con Bolivia, o sea, el río Gea forma la frontera natural con Bolivia, o sea, forma parte de la frontera con Bolivia. Es el río más oriental del Perú con confluencia, ¿no? Por ejemplo, en influencia con el río Madre de Dios. ¿Por qué es importante el río Gea? Porque forma la frontera con Bolivia y además es el río más oriental del Perú. El río Tambopata. El río Tambopata, su cuenca presenta pues la última selva virgen del territorio peruano. Por lo tanto, constituye la última selva virgen. Posee un ecosistema sumamente biodiverso. Por eso es importante este río. También tenemos el río de las Piedras. El río de las Piedras es el segundo más largo de la cuenca del Madre de Dios, ¿ya? El río de las Piedras es el segundo más largo de la cuenca del río, de la cuenca del Madre de Dios. Dice también es llamado Tacutimanu, ¿no? O Tacuatimanu. Muy bien, es el segundo río más caudaloso de la subcuenca de Madre de Dios. Entonces, esos serían pues los ríos más importantes. Hay otro, por ejemplo, el río Manu. ¿Nace dónde? Nace en el Parque Nacional de Manu, en el departamento de Cusco, y así sucesivamente. Por ejemplo, el río Madre de Dios, ¿no? Lo más resaltante de este río. Dice que el río Madre de Dios se encuentra pues en una zona muy húmeda de la Amazonía subandina. La Amazonía peruana, lo que explica su alto caudal. Tiene muy buena navegabilidad, siendo navegable desde el puerto Maldonado hasta confluencia con el Beni. Entre muchas actividades, ¿no?, que se pueden desarrollar en estas riberas del río. Muy bien, entonces pasamos, por ejemplo, los ríos en las fronteras del Perú. O sea, por ejemplo, los ríos en las fronteras del Perú tenemos, por ejemplo, de todo el territorio peruano, ¿no? Este color amarillo, ya sabemos que es la vertiente del Pacífico. Todo el color verde es la vertiente la Amazonía y la cuenca de Madre de Dios. En esta parte, ¿no? Este es el Madre de Dios. Y el color anaranjadito es la vertiente o la hoya del Titicaca. Y por lo tanto, por ejemplo, en las fronteras del Perú, en Ecuador, tenemos acá varios ríos. Esta es la frontera con Ecuador. Tenemos, por ejemplo, el río Sarupilla,
el río Tumbes, el río Chira, ¿no? El río, por ejemplo, Cenepa, el río, por ejemplo, Patasi, el río, por ejemplo, también tenemos acá en el Ecuador el río Tigri, el río Napo, etcétera, ¿no? Son varias, ¿no? Varios ríos en esta parte. Muy bien, con esa es la frontera con Ecuador. Mientras que en la frontera con Bolivia tenemos pues el río Putumayo, por eso era el río más septentrional del Perú. Cuando se decía cuál es el río más septentrional del Perú, era el río Putumayo, eso vino en el examen. Muy bien, tenemos la frontera con Brasil. Muy bien, la frontera con Brasil tenemos los ríos, por ejemplo, el río Yavari, el río Santa Rosa, y también tenemos el río Acre. Muy bien. En Bolivia, por ejemplo, en Bolivia tenemos, por ejemplo, el río Gea, ¿no? El río Gea, también tenemos el río Suches y también el río Desaguadero, acá, ¿no? El río Desaguadero y muchos más. Entonces, esos serían pues los ríos en las fronteras del Perú. Ahora pasamos a hablar acerca del lago Titicaca. ¿Por qué es importante este lago? ¿No? ¿Por qué se caracteriza? Acá tenemos, por ejemplo, la isla de Urus. Muy bien, entonces, etimológicamente, ¿no? Etimológicamente significa lago Titicaca, puma de piedra, pues al ser observado desde las grandes altitudes, tiene la apariencia de un puma que está en plena cacería, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, si hemos dado la vuelta, ¿no? Aquí, al revés, entonces estuviera como si estuviera cazando, ¿no? En plena cacería. Se ubica entre las cadenas oriental y occidental de los Andes del Sur. Ocupa la gran meseta del Collao, que compartimos con el territorio boliviano, teniendo, ¿no? en su origen tectónico. O sea, mayormente este lago Titicaca tiene un origen tectónico. Muy bien. También su posición es la del noroeste a suroeste, cuya parte, ¿no? norte se denomina Lago Mayor, esta parte, Lago Mayor, y para esta parte, o sea, Lago Mayor, el sector sur, Lago Menor, ¿no? Lago Menor. Ambos conectados por el estrecho de Tiquina. Este es el estrecho de Tiquina en esta parte que estoy señalando que tiene conexión con el lago, por ejemplo, ¿no? De acá con el lago Mayor y con el lago Menor. O sea, el lago Mayor se llama Chucuito y el lago Menor se le llama Huiñan-Marca. Huiñan-Marca o Huiñay-Marca, ¿no? Muy bien, entonces, esos son, por ejemplo, lo que es acerca del lago Titicaca. O sea, el lago Titicaca es uno de los más impresionantes del mundo. Se encuentra pues a una altitud de 3.812 metros sobre el nivel del mar y por su ubicación geográfica tiene la particularidad de ser compartida entre dos países centroamericanos, de modo que tiene 56% de nacionalidad peruana y el 44% de la nacionalidad boliviana. Como podemos observar, esta parte es Bolivia y esta parte es Perú. Entonces tenemos la mayor, ¿no? cantidad, o sea, la mayor extensión para el territorio peruano y mientras que el menor extensión para el territorio boliviano. ¿Y por qué se caracteriza el lago Titicaca? Muy bien, ¿cuáles son las características más importantes? Nos hemos dicho que la ubicación es, ¿no? ¿A qué altitud? Muy bien, a 3.812 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la superficie total? Es 8.300 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, para el Perú sería 4.996 kilómetros cuadrados, mientras para Bolivia sería 3.304 kilómetros cuadrados. Tiene una amplitud de 78 kilómetros, ¿ya? Y las islas o islotes aproximadamente son 50, bien. Su máxima profundidad del lago Titicaca sería pues unos 270 metros, ¿no? 270 metros
al sureste de la isla de Soto. Su temperatura puede ser aproximadamente de 10 grados Celsius a 12 grados Celsius. El color que podemos observar es el color azul, el reflejo, ¿no? Color del que refleja. El oleaje que dependiendo de la intensidad del viento puede llegar por aproximadamente pues un oleaje de 30 a 50 centímetros, ¿no? 50 centímetros. El nivel de las aguas, por ejemplo, en el verano van aumentando, ¿no? Porque en las demás estaciones se pierde pues su agua por la evaporación debido a la insolación fuerte, ¿no? Y a los vientos del altiplano. Bien, entonces las islas más grandes tenemos, por ejemplo, acá como podemos observar, tenemos pues la isla Mantani, ¿no? La isla del Sol, la isla y así sucesivamente. Muy bien, entonces el lago Titicaca pues también va a presentar diversidades accidentes. Hay el origen, hemos dicho que el origen del lago Titicaca es tectónico, ¿no? Es tectónico porque el origen del lago Titicaca fue causado por las fuerzas tectónicas que provocaron pues el levantamiento de la cordillera oriental y la cordillera occidental de los Andes centroamericanos. La fuerza de este movimiento generó, ¿qué cosa? La formación de una meseta denominada la meseta del Collao, que es un tipo de relieve plano y alto. Esta meseta es conocida bajo el nombre de la meseta del Collao y por lo tanto por los deshielos que se generaron, pues se ha ido formando pues el lago Titicaca. Por eso se le denomina como el lago de origen tectónico. Y a la vez pues es el lago más alto y navegable del mundo. Muy bien, por ejemplo, las principales islas que podemos mencionar, las islas más importantes. ¿Cuáles eran las islas más importantes? Por ejemplo, la más importante es la isla del Sol, ¿no? Además de este hermoso lago cuenta con más de, hemos dicho, 50 islas o islotes en su interior, donde la más conocida es la isla del Sol, cuya relevancia por encima de las otras se debe a que en ella se originó el imperio inca, por lo cual exhibe una serie de ruinas que son evidencia de la existencia de esta antigua civilización. De acuerdo al origen, ¿no?, del lago Titicaca, una de las leyendas más conocidas o asociadas al origen del lago Titicaca cuenta que al principio el mundo era un lugar de penumbra, ¿no?, de oscuridad, que estaba únicamente iluminado por la luz de la luna, ¿no? Suavecita. Un día el sol incendió su llamarada sobre el lomo de una puma de piedra que se encontraba pues en la isla. Fue en ese momento que los hombres lograron ver el inmenso lago que se encontraba en toda la meseta del Collao, o sea, llamada lago Titicaca. La isla donde el sol se incendió fue por primera vez, ¿no? Por primera vez su luz fue la llamada la isla del Sol. Y por eso, pues, le denominan la isla más grande, ¿no? La isla del Sol, aparte, pues, de, por ejemplo, de Amantán. Muy bien, entonces la isla, el Sol es más grande en el lago Titicaca. Muy bien, ¿cuáles serán los accidentes no litorales del lago Titicaca? Como podemos observar aquí, ¿no? Este es el lago Titicaca, acá están las cordilleras, esta es la cordillera oriental y esta es la cordillera occidental y todo esto es la meseta del Collao. Este río que ustedes ven, este es el río Desaguadero. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los accidentes? Ya sabemos qué cosas son los accidentes, son todo el contorno o el litoral, ¿no?, que va generando, que vamos encontrando. Tenemos, por ejemplo, vamos a dividirlo en dos, ¿no? En esta parte, lago mayor y lago menor. O sea, al norte está el lago Titicaca, llamado pues Chucuito, el lago mayor. Y al sur está el lago menor, llamado pues Huiñan-Marca, ¿no? Esta parte para Bolivia. Entonces, en los contornos del lago que existen los siguientes accidentes litorales del lago Titicaca. Penínsulas. Muy bien, ya sabemos cuál es el contenido de penínsulas, entonces vamos a mencionar las principales penínsulas.
Las penínsulas, por ejemplo, que tenemos, vamos a encontrar es la península de Capachica y, o llamado también el Chucuito, que pertenece al territorio peruano. Y la península de Copacabana y la península de Huata pertenece pues al territorio boliviano. Muy bien, en esta parte y en la otra parte. Muy bien, también tenemos, por ejemplo, las famosas bahías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la bahía más importante es el bahía de Chucuito, ¿no? Que es uno de los puertos lacustres más altos del mundo. Bien, entonces, bahías tenemos, por ejemplo, las bahías de, muy bien, las bahías tenemos el Chucuito, el más importante. Muy bien, que pertenece pues al territorio peruano en el departamento de Puno. También tenemos, por ejemplo, los principales golfos. Muy bien, los golfos tenemos, por ejemplo, para el Perú, el Golfo de Pumapata, y para Bolivia tenemos el Golfo de Achacachachi, ¿no? O Achacachi, o también Tará, ¿no? Esos son los golfos. Los puertos, tenemos, por ejemplo, el puerto de Puno, que es para el Perú, y el puerto de Huaki, que es para Bolivia. También tenemos istmos, que el istmo que acá en esta parte, que une el lago mayor y el lago menor, el famoso istmo de, ¿no? Por ejemplo, por acá en esta parte, del estrecho que está más arriba, el famoso Yunguyo, ¿no? Y también tenemos el estrecho más importante, el estrecho de Tiquina, ¿ya? El estrecho de Tiquina. Muy bien, entonces esos serían los principales accidentes litorales del lago Titicaca. También, por ejemplo, tenemos pues los principales, por ejemplo, que este lago Titicaca se denomina lago binacional, ¿no? Y hemos dicho que tiene un origen tectónico, ¿no? Tectónico. Las mayores islas tenemos pues la isla del Sol, ¿no? Las islas peruanas tenemos la isla de Soto, la isla de Taquila, Amantani y otras islas más. Y los estrechos más importantes, el estrecho de Tiquina, que es la comunicación entre el territorio boliviano y el territorio peruano. Y sus aguas pues van a temperar esta región, ¿no? O sirven como termorreguladores del calor. Y por lo tanto, por ejemplo, dentro del lago Titicaca también se realiza la pesca, ¿no? La pesca lacustre. Muy bien. También tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la importancia del lago Titicaca? La importancia del lago Titicaca hemos dicho que es termorregulador del clima por efectos de refracción. Muy bien, también, por ejemplo, es el lago navegable más alto del mundo, ¿ya? Y a sus orillas se localizan, pues, ¿qué cosa? Los puertos más importantes, que el puerto de Puno, que es para el Perú, y el puerto de Huaki para Bolivia. Hemos dicho también que es el segundo lago de mayor extensión en América del Sur, ¿ya? Alberga abundantes recursos hidrobiológicos, como por ejemplo, hemos dicho, lo que son la pesca, ¿no? La trucha, el famoso carachi, el ispi, el humanto, el famoso pejerrey, el batracio, la boga, el suche, etc. Muy bien, también es gran reserva acuífera para generar, ¿qué cosa? Energía eléctrica y grandes obras de irrigación. Esto es el famoso lago el lago Titicaca, ¿no? Muy bien, entonces, el lago Titicaca pues cuenta con una gran extensión de agua que abarca pues todo el territorio peruano y la mayoría pues de Bolivia. Además figura como el más alto del mundo, con aguas navegables aptas para la pesca y en cuya superficie se han construido pues algunas islas flotantes donde habita pues toda una comunidad como la isla de Urus, ¿no? La isla de varias islas que podemos encontrar en el lago Titicaca. Entonces, hasta aquí sería pues nuestra pequeña exposición, que la próxima clase que nos toca en vivo estarían pues resolviendo una práctica acerca del lago Titicaca y también acerca de la cuenca de Madre de Dios. Entonces, queridos estudiantes, será pues conmigo hasta la próxima clase.